camino, ¿cierto? El estrecho de Langosta. La semana pasada que vimos, el agua viva, ¿cierto? Tenía que ver también con el camino ancho y el camino angosto, ¿cierto? Entonces, en ese mismo hilo de ideas, en ese mismo hilo de enseñanza, vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con la Iglesia de Cristo y algo de lo que se está hablando en este tiempo, ¿no? De la apostasía. Pero vamos a tocarla desde un término, desde un punto de vista diferente, o no diferente, de otro punto de vista, para que entendamos algo más de lo que significa la apostasía, que tiene que ver con la salvación. Amén. Esto tiene informativo. También tienen otras cositas en el informativo, ¿no? Tienen una tarjetita de casavería. ¿Para quién es? ¿Para ustedes? No. Para que se la regalen a alguien. Tienen una hojita de peticiones de oración. ¿Para quién es? Para que ustedes escriban peticiones, especialmente una que ustedes realmente estén pidiendo a Dios, para pedir ustedes oran en sus casitas, y aquí la iglesia ahora también por ellos, ¿vale? Tienen el sobrecito de la ofrenda, tienen un volantino para que le regalen a alguien, que alguien tenga la oportunidad de conocer a Cristo, o retomar la senda de Cristo si se ha alejado, porque por lo menos se reafirma con esta palabra, y cuando esté frente al trono blanco, el Señor le diga: tú recibes un volante que te habló de mí, y rechazaste la batalla. Amén. Compartamos las herramientas que tenemos para evangelizar, ¿vale? Amén. Amén sí, amén no. Venga tu misericordia, Señor. Entonces, mis hermanos, como venía iniciando en este ciclo de ideas, se habla de que estamos en un tiempo de apostasía, ¿cierto? Lo han escuchado por ahí, ¿cierto? Está de moda, ¿no? Lo veo en todos lados. Todos hablan de apostasía. Muy bien, ciertamente desde que Jesucristo caminó en la tierra, y desde antes de Jesucristo hacerse hombre, ya existía la apostasía. El término apostasía significa simplemente apartarse de la verdad, o apartarse de lo que se cree que es la verdad. ¿Sí? Entonces, todo aquel que se aleja de un grupo se le puede llamar ¿qué? Apóstata. Entonces, si yo estaba en el Facebook, en un grupo de amigos, y un día me alejo de ellos, o renuncio al grupo, ellos me pueden decir que yo ¿qué? Apostaté de ese grupo. ¿Lo entendemos? El término no solamente tiene que ver con la religión, con la confesión de fe, tiene que ver con alejarse de algo a lo que yo antes pertenecía. ¿Sí? Por estar de acuerdo o por no estar de acuerdo, por una razón o circunstancia, me alejé, me separé de ese grupo. Eso significa apostasía, ¿vale? Para que lo entendamos. Dentro de la iglesia, ya hablando en términos cristianos, ¿qué significa apostasía? Personas que pertenecían al judaísmo y se alejaron. Por ejemplo, los samaritanos. Ellos se alejaron porque vincularon a Jehová con otros dioses y los revolvieron y hicieron una mezcolanza de adoración. Entonces, ellos que eran para los judíos apóstatas. ¿Entendemos? Nosotros, la iglesia cristiana evangélica protestante, es una iglesia apóstata con respecto a quién? A la iglesia católica romana, porque ellos nos llaman los hermanos ¿qué? Separados, los hermanitos menores, los separados. Entonces, apostasía tiene que ver con separarse, no tiene que ver con un término absolutamente diferente a eso. Amén. Apostasía. Entonces, alguien se convierte en apóstata cuando renuncia a una fe, una religión, un dogma, una doctrina, un partido político. Entonces, yo era liberal y se pasé al conservatismo. ¿Qué soy para los liberales? Un apóstata. Para aclarar la palabra. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida? Lo vamos a ver. ¿Sí? Bendito el Señor. Por ejemplo, yo soy colombiano y me voy a otro país y pido la nacionalidad de ese país, y de pronto ya me dicen, bueno, pero tienes que renunciar a la nacionalidad colombiana. Se convierte en un ciudadano que apóstata, que renuncia a una institución, a un organismo que no solo tiene que ver con religión. ¿Por qué lo digo? Porque a muchos de ustedes que salieron de otras iglesias les pueden decir que son qué. Yo no sé si está ofendido. ¿Qué lo van a decir? Que son apóstatas. ¿No te sientas ofendido? Sí, soy apóstata. ¿De qué? De su doctrina, de la religión que profesa, de su fe. ¿Quiere escuchar por qué? No me interesa porque sea apóstata.
dígamelo por qué, entonces le digo por qué. Amén. Entonces todos los que salimos de una iglesia, de un concilio, de una institución formalizada y con dogmas y con reglas, ¿somos qué? Apóstatas. No sé si está ofendido. Estamos ofendidos que apostatamos de él. Todo su contexto real. Entonces, para iniciar, mis hermanos, diríamos lo que dice en el informativo de la primer versículo. Falta una palabrita, ustedes se van a dar cuenta. Primera carta del apóstol Juan 5:4. Veamos los puntos, ¿vale? Todo lo que es nacido de Dios. Ay, pastor, ¿qué pasaría? Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence. Esa palabrita se perdió, no sé qué le pasa. La edición. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Amén. ¿Me recuerdan ese versículo al final? Este es el versículo del final. Ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Al final llegando a Apocalipsis. Una carta chiquitita. Segunda carta de Pedro. Una hojita, 2 hojitas de tu día, ¿vale? Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo lo titula la Reina Valera? Falsos profetas y falsos maestros. Antes de leerlo, entendamos algo, mis hermanos. Falsos maestros de la religión siempre ha existido. Siempre. No ahorita. Siempre ha existido. De antes de Cristo. Siempre ha existido la falsedad en la religión, en la política. ¿Alguien ha tenido un amigo falso? Si uno lo quiere su amigo y cuando no se da cuenta por estar por ahí. Todo eso es la falsedad. ¿Cuánto más en la religión o en la profesión de fe? Para manipular, ¿cierto? Para beneficiar. Pero siempre ha existido. Por eso les digo, la apostasía existe desde Puerto Pinedel. Primera apóstata, ¿quién fue? ¿Quién fue? No, diablo. Porque él se separó. Fue primera apóstata desde ahí. Eva y empezó a proliferar. ¿Sí? Entonces siempre ha existido. No es algo que estamos últimamente, estamos de moda. Siempre ha existido. Dice la primera carta, la segunda carta, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo las cenizas y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Hasta ahí amén. Bendito el Señor. Entreguemos la palabra del Espíritu Santo, ¿vale? Acompáñenme en la oración. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer tu palabra, leerla y entenderla el día de hoy, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que tome control, dominio, poder, Señor, sobre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Padre Celestial, sobre este lugar, Señor. Todo lo que se quiera levantar para interrumpir el gozo de escuchar tu palabra, Señor, para interrumpir la disciplina que tal vez venga por tu palabra, la exhortación que venga por ella, Señor, sea disipado y que entendamos que debemos caminar justamente contigo, Padre Santo. Que esta palabra tal vez hoy nos redarguya de pecado, juicio y justicia y nos aliente a caminar en fe, en ti, en santidad, buscando tu rostro realmente, Padre Santo. Pedimos que gobierne esta palabra, tú la escribiste, tú la diseñaste para este momento oportuno el día de hoy, Padre. Seas tú, Señor, gobernando
pero hubo también falsos profetas dentro del pueblo. ¿Sí es que dice hubo? Recuerden los verbos, ¿no? Yo siempre digo que cuando lean la Biblia, miren los verbos. Los verbos son importantes porque nos muestra la acción que el Señor quiere que tomemos o que dejemos de hacer. Porque estaban haciendo otros para que aprendamos más hoy. Amén. Hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuándo? ¿Recuerda que escuchamos acerca de Jeremías? ¿Vimos algo? Habían falsos profetas que le decían al rey de aquella época que todo estaba perfecto, que todo estaba bien, que había paz. ¿Cierto? A eso se refiere Cristo. Hubo falsos profetas. Y luego les dice, entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos que maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Nosotros conocemos claramente que hay sectas, ¿verdad? Los católicos dicen que nosotros somos ¿qué? Una secta, porque somos ¿qué? Apartados, apóstatas, entendámoslo. Y conocemos que hay sectas como los testigos de Jehová, ¿cierto? Que nosotros las reconocemos como sectas, ¿verdad que sí? Porque cogieron la verdad y la transformaron en una mentira que creen mucho en la verdad. Porque cae en este texto. Vendrán muchos maestros falsos que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cuál es la destrucción de los testigos de Jehová? La negación del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dijo Cristo que era un pecado imperdonable? La blasfemia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Aquí nos concentramos en esa parte de negar al Señor que los rescató. Los testigos de Jehová, ¿verdad? Hay otros, los adventistas. ¿Por qué los adventistas son apóstatas? Si predican la palabra y predican hasta un tiempo. Se parecen mucho a las predicaciones bautistas. Están muy pegadas a la palabra. ¿En dónde está tu sectarismo? Que ellos hablan de que es necesario cumplir la ley del sábado. ¿Para qué el culto debe ser el sábado? No el domingo. El Señor dijo que era una necesidad imperiosa cumplir la ley del sábado, del rito del sábado como los judíos. No. Él dijo que él es el Señor de los días y que el sábado fue a causa del hombre y no a causa de Dios. Significa que todos los días son del Señor. Todos los días debemos alabar al Señor. Nos reunimos un día específico. En nuestra cultura el domingo, ¿por qué? Porque es el día de descanso general. Si estuviéramos en una cultura judía, aunque no fuéramos judíos, pero ellos descansan el sábado, ¿cuándo celebraríamos al Señor? Sábado. Porque el primer día de la semana trabajaríamos. ¿Cuándo? El domingo. ¿Lo entendemos? Entonces el Señor no es cultural, el Señor quebrantó la cultura. Él dijo que ya no adoraríamos en el templo, en el monte como los samaritanos. El Señor adoraría, quienes adoraran al Señor lo harían como en el espíritu, en el ¿cuándo? Un día específico nos reunimos para alabar al Señor. ¿Puede ser cuándo? Cualquier día. Entonces los adventistas dicen que no, que ellos son la religión verdadera porque ellos lo hacen conforme a la ley, pero no hacen sacrificios del cordero y cumplen todo el ritualismo de la ley. Entonces ya ahí hay una balanza que está desbalanceada. Por eso los consideramos sectas y otras cosas más profundas de su doctrina, como que ellos siguen todo lo que dice la profeta que instauró la doctrina adventista, Elena White. En teología profundizaremos esas doctrinas, pero todos se basan en lo que dice ella y no solo en lo que dice que la Biblia. Eso los hace que una iglesia apóstata, como nosotros los cristianos evangélicos también somos apóstatas. ¿Para quiénes? Para los romanos, para los adventistas, para los demás. ¿Sí lo entienden? Todos somos apóstatas. Ahora, la importancia es no ser apóstata para quién, para Dios, mis hermanos. A eso vamos, ¿sí? ¿Hay otra? ¿Conocen alguna otra? En el viaje anterior, algunos les comenté, conocí una chica de 20 añitos, 19 años, con la que empezamos a hablar. Ella primero estaba hablando con era católica, y después de se fue y yo que he estado ahí empezamos a hablar con ella. Ella dice que es una católica profesional, con ella, y ella hablaba de todo. Estamos entonces todos los que buscamos cualquier religión, desde que conocemos a Cristo, el Señor, vamos a ir al cielo. Eso se llama universalismo.
más rezan por él, no más que los que las penas. ¿Sí? Que si era ateo, se murió, pero tiene familia católica, ellos pagan las misas, ¿y qué pasa con esa alma? Va para el cielo. O sea que Dios creó una creación que va a ir toda al cielo. ¿Dice eso la Biblia? No, por eso nosotros consideramos que la Iglesia Católica es separada, apóstata, falsa, porque tiene doctrinas que no lo dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia sí dice que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, nos va a dar más salvación, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Pero hay otra serie de requisitos, no solamente eso. ¡Ay! ¿Amén? Eso pasó con el Sardino. Es cristiana católica, su conversión vino a través de un cantante cristiano llamado, bueno, ahorita no apóstata. Ella se convirtió en una canción de él. Dios está con las piedras. Ahora la mamá de ella es cristiana. Tenía un novio que era pentecostal. Yo aquí iglesia asistía, le pregunté a ese novio y me dijo, es universal, la tumba del Espíritu Santo. Me dan cuenta de que esa iglesia se considera pentecostal. Pero Asambleas de Dios también es que pentecostal, y dice que es secta. ¿Entienden cómo estamos como enredados en esta película? O sea que la apostasía no tiene nada que ver con sí, no tiene nada que ver con nombre de iglesia, tiene que ver con lo que dice esta palabra. Si nosotros no estamos conformes a esta palabra, ¿somos qué? Apóstatas a ella, o sea que estamos separados de quién? De Dios. Entonces desde ya esto es para que iniciemos a quebrantar eso que está en nuestra mente aquí del concilio al cual pertenece. En Barranquilla, estuve esta semana en Barranquilla. Uno va a Barranquilla y uno dice Barranquilla es cristiano. Aunque diga venga en febrero el carnaval y todo el mundo saca a locarse, a embriagarse, a todo lo que hacen los carnavales, los dos son cristianos. Ustedes, cualquiera, y están hablando de cristianos. Coge un taxi cualquiera y el taxi está para el febrero. Entonces yo les hago la doctrina, les cuento y son, pues, es una denominación. Usted va caminando en cualquier parte de Barranquilla y no va a cristiano, supuestamente cristiana, ¿no? Están mal, ¿no? Pero en Barranquilla es una ciudad, pero realmente es un cristianismo. La bandera, una los taxistas, no la ponen. Y les pregunté, y el hombre, no, que hace presente, que la iglesia, que ahora está en la presente, la misión, movimiento militar mundial. Y que no, que este Dios, que vamos, y su familia dice, mi familia sí, mi papá sí, no, digo, no, yo no estoy casado. ¿Y por qué no te has casado, mi hermano? Dice, no, no ha llegado la pareja, además no es un coño, hay que disfrutar la vida. Esto es la iglesia cristiana. 12 años, más una fe, que la está viviendo. Porque todas las expresiones que no son un joven, todavía hay que conocer más mujeres, hay que tomar una técnica, hay que salir a rumbear, ya uno casado, el día que se casa, con la mujer que en la iglesia ya la cosa cambia. Está pegado a esta. Entonces es complicado, ¿no? Nosotros podemos decir que el vecinito que asiste a tal iglesia por su nombre que es un apóstata, pero también nosotros mismos podemos estar que es un apóstata, mentiroso, falso. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación, como dice el título de la enseñanza? Que podemos estar predicando una fe, creernos salvos. Me perdonan el dicho, están originando fuera de él. Podemos estar confesando. Esta carta de Pedro, yo creo que empezamos, solo habla de la iglesia falsa. Cuando digo iglesia, no habla de Cristo, no habla de Cristo, no habla de Roma. Habla de yo que te digo que soy. Recordemos que la iglesia es cada uno. La iglesia es la esposa de Cristo y cada uno. Entonces esta carta va dirigida a todos los que se llaman iglesia y que predican a Cristo o de la manera correcta, de la manera correcta. Podemos ser apóstoles de la palabra de Dios, de estar separados y creernos que somos de Dios. ¿Por qué? Es que la Biblia dice, ¿no? Que Dios envía un espíritu de engaño para que se crean. Dios hace eso. Dice, ¿te gusta lo que estás viviendo? ¿Te gusta esa religión falsa? Tómate el sudero, el espíritu inmundo, para que te lo crean.
quiero que nos confundamos en el sentido de que yo voy a dejar de pecar cuando ya no tengo, no. Vamos a hacer nada. La circunstancia está en qué tipo de pecado toma mi pecado. Esa es la diferencia. Ahora, pueden haber muchos, ahora podríamos hablar de los falsos maestros, muchos predicadores que viven en santidad. Porque viven una espiritualidad y los religiosos les dan falsa santidad. ¿Ustedes creen que el Dalai Lama peca? ¿Conocen al Dalai Lama? ¿Cierto? El viejito ese calcito que pasa por todo el mundo y habla de paz. Entonces hay tantito el viejito, mire tan paz que vive meditando y enseñando a meditar. Y saca frasecitas y ya estoy diciendo. ¿Ustedes creen que él es de Dios? Pero es un hombre santo, ¿cierto? Es más, apartado es porque mis relaciones sexuales tienen. O sea que es un personaje que no fornica ni adultera con su cuerpo. ¿Eso lo hace salvo para con Dios? Uy, pero espéreme, porque hay un predicador famoso en Estados Unidos que se llama Joel Font, al que muchos le dicen, me gusta todo lo que publica, siguen comprando sus libros y anhelan como ser su iglesia, y a la cual pertenece a su iglesia, que dice que el Dalai Lama que él ama a Dios, que lo adora de una forma diferente a como lo adoramos los cristianos, pero que él es algo. Esto dice la palabra del Señor, esto dice la Biblia. Entonces, este personaje que les acabo de nombrar, este predicador, ¿es una apóstata de la palabra del Señor? ¿O es apóstata porque está en desacuerdo con mi fe? Porque está en desacuerdo con la palabra del Señor. ¿Van a entender? Es como que vayamos pensando en esos ministerios que tal vez a veces decimos que nos gustan sus predicaciones, pero que están completamente apartados de la verdad. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro: introducirán encubiertamente herejías destructoras. El último taxi que cogimos por ir al aeropuerto decía el tipo: la mente es poderosa, tenía la Biblia abierta ahí, la música cristiana, y solo hablaba de la mente. Con mi esposa no le refutamos nada, porque es uno de esos personajes que entraría en discusión. Solo lo escuchamos. Para él el poder está en qué? En la mente. No le pregunté a qué iglesia asistía, pero la conclusión es que asiste a una iglesia en donde le dicen que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y que todo lo que él hable es una iglesia metafísica. Llegan a Cristo, hablan de Cristo, pero que le dicen que confiesen con su. Hoy vas a irte en este día. Hoy es un día de bendición y confiesa y verás que Dios te respalda lo que acabas de decir. Ahí le dicen cada día trae su propio mal. Cuando cruz, cada día sigue. La Biblia no dice confiesa hoy bendición para que se vea. La Biblia dice, habla de que tú eres que bendito, apartado, santo, entonces no hables más cristiano. Entonces, este personaje solo hablaba de Dios, de carácter. ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia dice, la Biblia dice, pídele a Dios que te va a dar el cielo. ¿Cierto? Mira lo que dice: introducirán encubiertamente herejías de escrituras y aún negarán al Señor que los rescató. Vamos a esa parte. Aún negarán al Señor que los rescató, trayendo para sí mismos destrucción repentina. Si el Señor los rescató, ¿por qué se van a morir? ¿Por qué no van a ir al cielo? Quiero que miremos esto. ¿La salvación se pierde, sí o no? ¿Se pierde la salvación? No, porque dice que es por gracia, un regalo divino. Dios te dio un regalo, Él no te lo hace. ¿O sí? Él dice que te sella una vez y para siempre, que te da el Espíritu Santo de una vez y para siempre. Entonces, si la salvación no se pierde, ¿por qué dice aquí que a esos maestros falsos aún van a negar al Señor que los rescató? Si ya los rescató, ¿qué van a ir a hacer? Vale, es un texto que después lo volvamos a estudiar. Muchos me dirán, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día: Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces yo, Cristo, en Mateo, les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero fueron predicadores y maestros que se la pasaron echando demonios, sanando gente con sus manos, soplando al Espíritu Santo de Dios. Y Cristo le dice, yo nunca los conocí. Ya le fueron personajes que vieron en santidad, su esposa, sus hijos, nunca adulteraron, fornicaron, se embriagaron, se volvieron locos, mataron, robaron, hicieron. Y al final dice el Señor, nunca los conocí. Yo los rescaté, pero nunca los conocí. Me decía hoy alguien hablando en esta mañana, me decía la Biblia a veces se contradice. Y uno podría decir, se está contradiciendo, porque dice que los rescató y que ahora lo manda al infierno, o sea que la salvación sí se pierde. ¿Cierto? Hablábamos ayer. Parece sí, ¿cierto? Entonces esa es la importancia, que cuando algo no entendemos, lo encontramos como que la Biblia se está contradiciendo. Busquemos la concordancia, o sigamos leyendo para que el texto nos explique y eso que nos dio la mente. Pero aquí parece que dijera, yo lo rescaté, pero ahora lo voy a echar al infierno. Y él predicó toda la vida de Cristo y muchos se convirtieron a Cristo en su predicación, pero él lo puso en el mundo. Recuerden que la Biblia fue escrita en qué idioma, no Testamento. Griego, una parte. Esta carta específicamente en griego. Entonces, ese rescate tiene que ver con el griego. Tiene que ver con salvación. Pero en un término específico. Ese rescate en griego significa agorar, o se lee agorar. Ese agorazo es importante, ese rescate, porque significa comprar en el mercado de esclavos. Recuerda que dice que Cristo vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Esa es la salvación para toda la creación. Cristo muere en la cruz para salvarte ¿de qué? De la esclavitud al pecado. Entonces puede haber un católico que no peque, que no sea mentiroso, que no robe, que vaya a misa todos los días, que comulgue, que la Eucaristía la viva, que se goce santidad. ¿Puede haberlo? Sí. Profesa una fe, una religión y la vive. Es santo, sí, hay santidad en él. Está en la doctrina católica, adora sus imágenes. La salvación de Cristo, el derramamiento de la sangre, de su sangre en la cruz, ¿cubre eso? Sí. Cubre el pecado de la idolatría. Claro. Esa persona camina una santidad por obra, por dejar de hacer. Dejo de pecar, pero la limosna, o la iglesia, lo que padre con ella, con las novenas, con los ricos. Es una salvación que por obra. ¿La cubre el rescate de Cristo o esta palabra agorazo? Sí, porque dice que Cristo vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Ella es una o el tipo que a mí no hombre que son profesantes católicos o adventistas o testigos de Jehová. Mi abuelo fue uno de ellos. Desde que conoció los testigos y se convirtió, toda su vida la vivió de una forma que uno dice santa. Entonces muchos predicadores hoy cristianos de cualquier denominación, el mismo Papa puede estar predicando y pregonando a Cristo y hablando de la Biblia, y está bajo ese término agorazo, rescatado por Cristo. De eso trata el término aquí en Pedro. ¿Lo entendemos? El término rescate o salvación es agorazo. Pero ahora vamos a hablar del término rescate y salvación para estar con Cristo. No es agorazo, es exagorazo. Muy importante. ¿Ustedes recuerdan las películas de esclavos? Cuando venían en Roma, por ejemplo, a esta película, Gladiador. ¿Recuerdan que a él le hicieron esclavo? Se encontraron por ahí, lo cogieron unos mercaderes de esclavos, le hicieron esclavo. Llegó un tipo y lo compró, ¿cierto? Un tipo que manejaba gladiadores que pagó una plata por él y lo rescató. ¿Entendimos? Lo sacó de la esclavitud, de estar allá andando en una jaula. Él dejó de ser preso o siguió bajo esclavitud. Entonces cambió de qué? Cambió de dueño, pero siguió siendo esclavo. Eso es ¿qué? ¿Exagorazo o agorazo? Agorazo. Entonces, cambió de dueño de esclavo. Entonces antes era dueño, era esclavo en una prisión. Ahorita era un esclavo con un uso. Ser gladiador. ¿Sí?
¿Qué pasa al final de esa película? No la muerte, ni hay lo bonito, lo tierno de la cosa, ¿no? De él ver a su esposa ya. ¿Qué pasa al final? Él fue ¿qué? Liberado. Recuerda que el tipo le dice, el que era dueño de él, como un esclavo gladiador, recuerda que lo libertó. Él le dio la libertad antes de la otra. Eso es exagerado. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz cubre que para toda la creación, para todos los adorar de la salvación. Y no muestra la verdad. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? Yo te rescate, ya pagué por el rescate. Entonces muchos asumen esa primera posición de la esclavitud al pecado, a la muerte, pero pasan a ser dueños de una religión. ¿Entienden? Rompen la esclavitud del pecado y de la muerte. Ya no van a pecar más. Si antes adulteraba, fornicaba, bebía, mentía, robaba, mataba, no sé qué, no sé cuándo, lo dejo de hacer. Esto es mi religión spiritual, mi religión adventista, mi religión mormona o mi religión cristiana evangélica. Pero estaba bajo un esquema ¿qué? Religioso. ¿Se hizo esclavo ahora de quién? De la religión. ¿Es algo? En este concepto no han sido hexagorazos. ¿Qué es hexagorazo? El significado es comprar en el mercado de esclavos, pero sacarlo de la esclavitud. Entonces, compro el esclavo y le doy carta de libertad como hacían en Roma, en la antigua esclavitud. Tomás, eres un esclavo libre. Puedes ser un hombre libre. Con esta carta ya no te vuelven a esclavizar. Porque yo compré tu libertad. ¿Qué tiene que ver eso con los falsos maestros? Tenemos los dos términos. ¿Sí? Agorazo, ¿sí ven? Vuelvo y repito, agorazo es la muerte de Cristo en la cruz. Paga para todos, paga por todos. Pero el agorazo es a los que él libera, a los que están. Claro, es dueño de todos, de los que van al infierno y los que les salvan, es dueño de todos. Es lo que compró un paquete de salvación. La salvación está disponible para todos, para el que crea, para el que no obedezca, para el que tome el camino estrecho, no el camino de la religión. La iglesia cristiana está muy confundida a raíz de los falsos maestros, manejados por quién? Por otros islamistas, que aprovechó la cruz y el derramamiento para que todos tengan acceso a esa salvación y la vuelve una religión para beneficio propio. No se benefician hoy muchos pastores, muchos predicadores como lo hace Roma, no lo hacen así. Y nos gustan. Ay, pero ¿de quién es el Estado? ¿De Cristo? No, de un hombre, una denominación. Y no es que me están haciendo la. Esto es agorazo. Dios hizo la salvación para toda la creación. Porque vienen falsos maestros, falsos predicadores, que los engañan con una palabra y los meten en nuestra vida. De la religión, porque le dicen que hay que hacer pacto, y pagar esto, lo otro, se metan nuevas leyes. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Sí? Bueno. Recuerdan que hemos venido hablando del camino angosto hace 2 domingos y la semana pasada de los pozos. ¿A qué pozos voy? Recuerden esa predicación. Hoy el que está en una religión está en una ¿qué? Una cisternita. Una cisterna que se acomoda a su corazón. Ese personaje que le habla ahí al frente le llena su vacío, le llena su necesidad. La mayoría de egoísmo, de ser prosperado, vencedor, de ser cabeza con cola, de ser el más duro de los duros, de que todos están mirando, uy, mire cómo le va bien porque él está con Dios y para que sigan a Dios a través de él. Porque esa es la predicación de ellos.
predicación de Cristo. La predicación de Cristo se predica que estás bien, predica que estás mal. No prediques por lo que tienes, sino predica por lo que tienes. Es lo que dice Cristo. Amén. ¿A qué viene esto? Los maestros y la apostasía. Hoy nosotros podemos también estar ungido del Señor, pero pues están viviendo una religión, ¿me entiendes? Están viviendo natural. A estos pastores y predicadores falsos que están llenas, la vida ha estado llena, la iglesia ha estado llena de ellos. Se hicieron sus propias cisternitas, sus propios pocitos para atraer y engañar. ¿Qué espíritu los mueve? Es el espíritu de Cristo. Porque si fuese el espíritu de Cristo, ellos enseñarían el consejo de la palabra. ¿Qué consejo enseñan ellos? El que les conviene para continuar llenando cisternitas, que la gente beba de sus pocitos. ¿Sí? Por eso la salvación no se pierde. El que es salvo ha sido que instaurado. Cristo lo llamó y Cristo lo que lo sacó y le dio una carta de libertad. Tú eres libre, pero ahí están normas. ¿Cuáles son esas normas? Que eres esclavo de Cristo. Pero yo camino en libertad y puedo pecar, sí. Pero hay unas normas que me dicen arrepiéntete, ¿entiendes? Ahora, ¿cuál es la diferencia de apunta? Miremos más adelante lo que dice. Versículo 2:20 de esa segunda carta de Pedro. Vamos hasta allá. Versículo 2:20. Mira lo que dice. Versículo, vamos del 18. Están hablando de los profetas falsos. Recuerden que siempre están hablando de los profetas falsos que dicen que son salvos y que tienen iglesias donde se habla de salvación, se habla por los enfermos. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en sus pies. ¿Ustedes recuerdan al hijo pródigo? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Vivía con el padre, tenía todo, tenía rico, vestía rico, vivía bien. Un día cualquiera se sale del seno del padre y va a dónde. Termina en dónde, comiendo, deseando las algarrobas de los cerdos. ¿Él comió las algarrobas? No, él las deseó. ¿Él se metió en el cielo y se bañó con los cerdos? No, él deseaba hacer eso, en cierto sentido, pero lo repudiaba. ¿Qué hizo al final? Se devolvió. Ese es el hijo pródigo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí con respecto a los falsos maestros? ¿De dónde sacó Cristo a los falsos maestros? Tal vez de la prostitución, tal vez del licor, tal vez del robo, del asesinato, de todos los pecados. Pagó, pagorazo, con su sangre. Ellos entendieron el mensaje en una religión ética, creyeron y empezaron a caminar y estudiaron, se concientizaron y tal vez llegaron a ser predicadores, ¿cierto? Pero un momento cualquiera ese predicador empieza a probar otra vez lo que algún día vivió. Tal vez el trago, tal vez las sal, tal vez la codicia del dinero, antes robaba, ¿no? Ahorita cómo lo hace, trae la caja de las empresas. A eso se refiere ese término. El cuerpo vuelve ¿qué? A su piel. Entonces, mis hermanos, ¿por qué les hablaba uno de eso? Porque nosotros como creyentes podemos pecar, pero si habitamos por bien al vómito del que Cristo nos sacó al cielo, ¿qué somos? Natural. Porque a veces confundimos el
vivimos por mente, como muchos católicos protestantes que van a la iglesia y dan la ofrenda, la limosna y llevan el mercado, pero pecan el resto de la semana, vuelven y toman, levantan la primera golpe, una mujer va y adultera o maltrata a los hijos, bueno, no sé, pero el domingo van rezan y patan, ¿entienden el concepto? Ya no pueden pasar, creernos algo, practicar la palabra, pero cuando nos damos cuenta estamos otra vez allá. Entonces los falsos maestros de los que la Cristo aquí se reconocen porque viven una vida de santidad, pero en su intimidad están como el vómito, volviendo al vómito, viviendo en el vómito, no son exagerados. Dios los usa para aterrizar su palabra. O no usó a Saúl para gobernar el reino. No lo hizo. Y a muchos reyes no los usó. A los profetas falsos no los usó. A Balaam no lo usó, porque a la segunda. Lo permite. La respuesta a los engaños es una persona que tiene un bagaje. No cruz por mí, ¿cierto? ¿Cierto? Esa es la respuesta que daríamos nosotros. Pero es lo mismo con mirar estos pasos. Mateo 7:21. Señor, pero yo profeticé de tu palabra, soy enfermo. Cuando quiero me vas a entrar al reino de los cielos. Cristo dice, te conozco, al Señor de maldad. El problema no es que yo confiese a Cristo, el problema es que mi vida como testifica de que yo soy de Cristo. Porque cuando me ven soy un falso hipócrita mentiroso. Ay, no, yo frustrado en mi historia y con la sincera en casa, sin nada de comida en la casa, endeudado y lleno. Yo no confieso a Cristo cuando me ven, yo confieso a Cristo cuando estoy solo. Confieso a Cristo cuando estoy en intimidad. Confieso a Cristo cuando tengo el pecado al frente, en los ojos, confieso a Cristo cuando estoy viendo internet y me aparece algo pornográfico y no sé de qué se trata. Cuando cierro. ¿Entienden cómo confieso a Cristo? Confieso a Cristo cuando doy una ofrenda con a Cristo, como que prosperado, no como mi mente me dice. ¿Entienden cómo es la confesión de Cristo? La confesión de Cristo no es la que se ve. Ese es el gran problema de los predicadores. Ellos salen en televisión, movían multitudes, los fariseos movían multitudes con su predicación falsa. Pero vieron su predicación falsa. Porque su vida no era. Nosotros confesamos a Cristo. Lo que planeamos, en lo que vivimos, es lo que confiesa Cristo. Por eso muchos van a llegar al cielo, pero si yo fui papá y me dijo, ¿qué quiere decir Dios? No viviste como dice esta que debas vivir cuando no te ves. No pensabas en esta, pensabas cualquier otra cosa menos lo que yo te quiero contar. Todo lo bueno, lo amable, lo honesto, en eso el reconocimiento de ser hijos de Dios no es por lo que yo veo aquí predico bonito, sino cómo me conozco más allá.
confesión de estos predicadores que ellos están diciendo a vos que ellos son salvos, que los recintos se predican esa salvación y que aquí está el Espíritu Santo para que engañen a muchos. Aquí les gusta Casadería no predica fácil. No predica fácil. Yo lucho por no predicar fácil. El facilismo no nos tiene una falsedad de cristianismo. Nos engañamos y creemos que somos salvos. Y cuando lleguemos al frente de Cristo y se nos diga quién es. Ay, mira, yo tengo la franquicia de Casadería. Yo me bauticé en Casadería. Y en los días de Casadería. Hay la iglesia. Hay algunos aquí y allá. Yo predicaba. Ay, yo predicaba. Era el pastor que estaba de Casadería. ¿Quién es usted? No, es así. El concepto del cristianismo es eso. Todo esto tiene que ver con lo que hemos predicado estos 3 domingos. Algunos dos pueden llegarme a mí mismo y decir, venga, salgo por hoy, no sentarme, venga, esto que prediqué, que no lo estoy pidiendo. No me permites predicar eso por el texto, me permites hablar de eso para readucir, esperen, que dejar de predicar, que viene el temor del diablo a decirnos, no pueden predicar ustedes, ya no vamos a predicar. Cristo nos dijo que a tiempo y a destiempo, o sea, si estoy pecando o no estoy pecando, que seguir predicando es el mandato. Pero lo que yo prediqué, lo que yo enseñé, primero es tocar este corazón. ¿Empezar a qué? A rearguirme, a vigilarme. O sea, el verdadero cristianismo es yo con yo, no yo con los demás. Porque yo con los demás puedo ser un rostro bonito, una corbata bonita. Es un falso predicador, un falso profetante que nunca predicó, estuvo sentadito y evangelizado y gloria a Dios, escuchaba las alabanzas, puede llegar allá y decir que no te conozco, que es un cristianismo para ti, escuchaba las alabanzas porque te hacían sentir bien, daban la ofrendita para calmar tu conciencia, decir que predicabas a Cristo porque sí, hacerte discipulado para que los demás puedan hablar. Seguían deseando la sacerdocia, digan sus amigos los cerdos, digan si te gustaban, te explicaban más. Ahora, ¿por qué se mandó la salvación universal que está para que todos sean? Eso es lo que apóstoles, ¿cierto? Llamados apóstoles. ¿Quiénes fueron agorados? Todos. ¿Quiénes fueron instaurados? Porque dice Cristo que tú has escogido para perdición. O sea que Cristo puede escoger para perdición. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? A medida que ustedes estudian la Biblia y Dios les da el entendimiento, se van a dar cuenta que sí, dice que Cristo puede escoger a alguien para juicio. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Ahora, ¿puede alguien buscar a Cristo y Cristo decir, a la me busca con tanto amor que voy a salvarlo? ¿Qué dice? No. Él les explica que para conocer lo que Dios quiere que conozcas. Probablemente vas porque estás cansado de
rechazo, apartado de Dios, si no soy Judas. Judas predicó, mira. Judas sanó. Judas libertó cuando Dios los envió a los 70. Ahí va Judas. Y dice al final que fue escogido para perdición. Tanto que el día que lo entregó, como le dijo Judas cuando se encontró con Cristo: hijo mío, discípulo mío. ¿Cómo le dijo? Amigo, ¿a qué viene? Y Judas esperaba que le dijera: discípulo mío, ¿a qué viene? Es amigo. Le dijo: hijo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Podemos ver una confianza en Cristo, no la denominación, no la iglesia, no el nombre del Cristo. Nuestro corazón debe guardarse de no ser apóstata, porque apóstata, ¿qué significa? Para apartar. Y cuando yo me vuelvo apóstata de Cristo es porque infringí las normas, no las normas de ningún tipo, las asambleas, los bautismos, los católicos, las cosas. El camino estrecho es ese. ¿Cómo te comportas en tu vida íntima, personal? No que te la pases orando allá y ay Señor, porque les garantizo que muchos de los falsos se la pasan orando y clamando. ¿Te lo garantizo? Sí, hay que hacerlo, pero eso se convierte en un Cristo. ¿O no dice Cristo que habían dos orando, un fariseo, y que el uno era vanas repeticiones y que el otro decía: Señor, ¿qué contigo a mí? Perdóname, Señor. Y el otro que decía: yo soy ungido de Jehová, soy bueno. ¿Cómo te confieso, Cristo? Mira cuánta gente evangelicé hoy. Mira esta predicación tan poderosa. ¿Y a quién justificó Dios? Que arrepentió y decía: Señor, no soy digno de ti. Mal que se van a gloriar de conocer la palabra en práctica. Porque eso significa todos hablamos de apostasía, y a mí en el internet me llegan páginas de apostasía chéveres, pero yo a muchos de esos los miro y digo: hermano, que es con mi relación, como con los papás, ¿no? Ay, yo te amo más, yo te amo más, y pero no me comporto, como mi vida representa a él. De frente de él soy uno, pero de puertas afuera no soy. Y eso es una fantasía, mi casa, mi familia. Finjo porque me conviene. Dinero, estética, ya no me dan papá, mamá. Pero cuando cierro la puerta, soy libre para irme al cielo, a las algarrobas de los cielos. ¿Me entienden? Apostasía es separar. ¿De qué? De la única verdad. Cristo. El camino estrecho. De decir no cuando me conviene el Cristo. Porque nos conviene el camino ancho o no conviene. La mentira muchas veces nos conviene para esta vida natural, pero te conviene para que Cristo te diga: te conozco. Nos conviene esa mala manera de ir. Ahora no que mañana empecemos a hacer santos, porque para eso es el Señor de Cristo. Y la palabra de hoy no es para castigar, es para entender. Y la apostasía de verdad no solamente seguir un falso predicador, porque yo saco la palabra, pero están viviendo una vida que yo puedo leer la Biblia todos los días, hacer los devocionales todos los días, escribir los devocionales todos los días, pero otra cosa es la doctrina de Dios, de la Biblia. Creer que soy extracorado y apenas estoy natural. Creo en Dios, creo en la salvación, entiendo el concepto de la sangre del Cordero, pero no lo puedo vivir porque termino en ¿dónde? Otra vez en el mundo. Termino en la religión. Y la religión. Puedo no negar la fe. Puedo seguir practicando la fe. ¿O ustedes consideran que oración contra el Espíritu Santo niega la fe? No. Ellos dicen que Jesucristo es el Señor, mi hermano. Pero como esa práctica de su doctrina de su vida, completamente apartada de lo que está pasando.
¿cómo es el concepto de apostasía? La apóstata profesa una fe. Los católicos romanos profesan a Cristo. No tiene hasta crucificadito ahí. Pero ¿cómo es su doctrina? Idolatría, María, ¿entiendes? Pero están confesando a Cristo. Y confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Es una práctica de vida cristiana. ¿Entiendes? El cristianismo es tan sencillo cuando se ve en la religión, porque la religión te obliga a hacer un rito que te dice que eres salvo. Mira tus hijos, relación con Dios como con tu esposo, tu esposa, con tus papás, si no eres casado, o con tus hijos. Es todos los días, viéndolo ahí, conociéndolo ahí, sabiendo cómo come, lo que no come, viendo lo que no te gusta de él y queriendo corregir, pero esperando a que él cambie o ella cambie esa actitud. ¿Qué relación? Es entender que Cristo me dice todos los días está conmigo, caminando, viendo lo que yo hago. Cuando mientes dicen, yo otra vez, te di el Espíritu Santo, ¿por qué no vives en el Espíritu? Mentiste porque la mentira satisfacía algo de tu carne, te hacía ver bien, te daba el negocio, te daba algo para satisfacer esta vida. Pero esa mentira te puede estar quitando ¿qué? Pedro fue llamado. Lo negó. Cristo le dijo, venga, oremos todos juntos, y abro el cuerpo. Y es que Dios le dio una orden. De hecho, era la orden. Darle una partitura fortaleza. Cuando tuviera que testificar en el concilio, él dijera, sí, lo conozco, hijo de él. Dámelo. Como no se fortaleció, no conoció, ¿qué pasó? Lo negó, ¿cierto? Apostató de la fe que tenía. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Dejó de ser hijo de Dios, dejó de ser Pedro el apóstol. ¿Cierto que no? ¿Qué pasó después? Vino el Espíritu Santo en Pentecostés y él que hizo, nunca más volvió a negar a Cristo. ¿Cierto? Salvo para siempre, ¿sí o no? Pero no tuvo una pelea después con Pablo, una discusión, porque él estaba judaizando, o sea, estaba hablando también de que practicáramos la ley como los adventistas, de que hiciéramos las tradiciones judías también, porque a Cristo se agradaba. No estaba apostatando de la doctrina sana, ¿sí o no? Pero Dios le envió a Pablo para que Pablo lo corrigiera. ¿Qué hizo Pedro? Aceptó la corrección y restauró el camino. No apostató en el momento que él pecó por agradar a Dios. Dios le envió algo, pecado para que ya no sea sacado, comprado con la sangre, pero sacado para Cristo. El dinero, no puedes pecar, ¿estás seguro? Vamos. Vas y pecas, sigues en el pecado, igual y pasa pecado, y nadie te redarguye, o al menos una palabra que escuchas en la predicación aquí, o en el radio, o en la televisión, redarguye ese pecado y te hace sentir pecador. Mi hermano, hay que correr y a buscar a Cristo para que te llame. Si no te redarguye algo que te diga, hola, la estás embarrando, no te das cuenta que estás apostando y vas a terminar en el lodo cenagoso otra vez, con los cerdos, revolcándote y gozándote allá. Eso sí, te hace luchar todo el domingo en la mañana. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo puedo escuchar mucha palabra y puedo escuchar a Pablo y Pedro decir, no, es que mire todos estos judíos aquí y todos estos gentiles hay que volverlos aquí al judaísmo y que practiquen, no sí, creyendo en Cristo, pero que traigan las ofrendas, los actos, las primicias y todo lo que tienen que traer y cumplir con el sábado. Porque eso está. ¿Por qué? Porque me cumplimos. También el precio tiene que ver realmente
sana doctrina, obviamente. Cuando leo que Cristo me da un mandamiento, ¿cómo lo estoy viviendo yo? Porque mis hermanos, la vida cristiana no es para vivirla solo aquí en la tierra, porque podemos vivir religión y irnos para el infierno. Y el infierno es real. Yo puedo vivir una vida de victoria, como dicen muchos, un vencedor. Como que por ahí decían en la iglesia. Y este versículo de Pedro, todo el capítulo, habla de cómo ellos arrasan Jesús al infierno. Esta gran se ven en agua de poco como allá está el agua, la que obliga que se consiga y le ¿a quién le gusta hoy levantarse a las 5 de la mañana para coger un Transmilenio relleno y irse a trabajar? Con un jefe odioso, con un sueldo mísero. ¿A quién le gusta la vida? Les cuento una historia que Cristo es igual. Cristo obliga. Cristo obliga. Y a esta carne no le gusta. La canción que cantamos. Debemos obligar a esta carne a alabar al Señor, a adorarlo. Siempre. No solo el domingo de siempre, no que nos lo hacemos aleluyando a toda hora, pero entendiendo que todo lo que hacemos hay Dios, que ese jefe tedioso no me gusta, pero Dios no quiere curando ahí. Y hay que orar y decir, Señor, dame, cámbiame, ya, ¿entiendes? Por eso hay tantos y autoengañándonos, es lo peor, o sea, vamos camino para el infierno convencidos de que vamos con Cristo. Y estamos convencidos, Cristo está aquí, Cristo está muerto. Cristo está aquí, está muerto. Aquí está ahí, auxilio que respalda mi doctrina de fe, mi dogma, yo creo, y voy camino para el infierno. Depende que tenemos y hoy la cantidad de cristianos que sabes cómo sacan al infierno son millones de personas, porque empezamos a ir a una religión llamada cristiana. Barranquilla es sorprendente, mi esposa no lo había visto, la vez pasada yo le conté eso, pero ella lo vivió. Por todos lados se escuchan predicaciones allá en la zona centro, el Paseo Bolívar, se paran predicadores en la esquina a hablar la Biblia. Si se escucha el mensaje se da cuenta. Allá la música cristiana la venden pirata, a 1.000 pesos los piden todos los que quieran. Y la tienen a montones, tú la escuchas ya todas las canciones conocidas de los cristianos. Y el tipo ahí convencido, predica que el Señor te bendiga, eres poderoso para la oración. Y después están convencidos de eso. Por un falso predicador, sí, porque también la culpa no es orar. De la salvación, para la riqueza creada, y que todo el que lo confiesa, ahí está perfecto, todas, los mormones, todas las religiones que hablan de Cristo, estamos hablando de la cristal, pero cómo está vida personal con las exigencias de ese personaje, de ese a quien profesa, cómo está su vida real aquí, allá adentro. Caminan con él. ¿Me entienden? Eso le pasa a estos falsos maestros y nos puede pasar a nosotros. Hay que entender algo. Y el Señor es el que escoge para salvación, porque nadie lo testifica.
vereda. Porque Él hizo palabra. ¿Para que lo haga? Porque entendí el sacrificio de Cristo, quiero conocerlo, o porque creo que esa religión satisface mi moral de mi conciencia. Quiero conocer muchas veces decían que la gente estaría en la pata de una ruta, disfrutando la vida como Dios, disfrutando la familia. Pero el domingo no sucede. Y lo confiesa en el taxi. Dios lo está usando. Que Él sea salvo, pues solo Dios lo sabe. Pero el testimonio hasta ahí, ¿yo qué diría? Grave. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es mi relación hacia Cristo? No para que hoy salgamos y nos echemos al familia y ¡ah! ¿Me entienden? No para que renunciemos a la vida que tenemos que continuar, pero sí para que renunciemos a nuestra vida de cristianos. Todos podemos pecar. Antes de llegar antes de entrar pero recordemos que no la realidad. Ahora yo he confieso ese pecado. La confesión tiene que es que no se va a hacer. Claro, sí, ¿cierto? No se va a hacer. Entonces lo que está haciendo es, donde el cura, dar mi pecado, de María, ¿me entienden? ¿Cómo estamos hoy, hermano? ¿Cómo le estamos transmitiendo el cristianismo a los que tenemos hijos? O a los que tenemos esposo, esposa y mujer. ¿Cómo le estamos transmitiendo? Como un cristiano apóstata que comete apostasía, aunque esté en una doctrina sana, aunque escuche una predicación bíblica, pero que no lo expresa en su vida. O lo tratamos de hacer y luchamos por llevar una vida íntima, personal, la vida oculta de Cristo. No que no tengamos pensamientos locos, porque no a veces tiene pensamientos locos, y usted dijo loco, y van con los paseos o no. Este cliente se merece la nota. Y esta mujer mía, mejor dicho, o este marido mío, o estos hijos, vamos a pasar por esas circunstancias. Pero ¿cuál es nuestra reacción ya final, real? ¿Hacemos el acto o vamos en misericordia o lo hace Dios con nosotros? ¿Me entendemos? Un predicador no da la salvación, un predicador enseña de la salvación. La Biblia no da la salvación, muestra el camino a la salvación. Y a la salvación se llama ¿cómo? El empezar a entender y a desarrollar una relación con Él correcta, no de religión, no lo que me dice el predicador, la religión de turno, la denominación, lo que me dice la Biblia. Si de veras me amáis, guardad mis mandamientos, que no son gravosos, no cuestan. Uy, pero es que esa mentirita no cuesta, es real. Y la verdad es una meterme a mí y apuntarle lo que yo confirme la doctrina que yo te di, la ley que yo te di. Vamos a pensar en la necesidad pero que ese pecado no sea, que ese pecado no sea que yo antes mataba, tenía muerto, porque necesito la salvación. Cristo envió el Espíritu Santo de Dios para regenerar. Él cambia mi naturaleza de pecado por la naturaleza de Dios, de vida. Entonces, si yo he venido pecando el mismo pecado de
destino, de justicia, aunque muestre una apariencia de piedad, de fe, debo decir el Espíritu Santo de Dios regenera este cuerpo malvado, regenera esta mente malvada. Yo ya no puedo luchar contra mi naturaleza. El cristiano peca de continuo por dos razones. Una, porque es un cristiano religioso, o sea, no es salvo. Y la otra, porque es un cristiano de la carne, no quiere renunciar a sí mismo, no quiere renunciar a su yo. El ejemplo es Pedro. A Pedro le costó renunciar a su yo. Por eso, aún teniendo el Espíritu Santo de Dios, predicando y convirtiendo, estaba judaizando. Porque aún seguía su carne diciéndole, ahí venga, pero es que son bonitos los ritos. Ahí venga, que hay muchos que les gustaría hacer eso. Es bonito circuncidar. Su carne aún estaba pidiendo cosas, no había renunciado al Señor. Pablo lo reanunció de parte de Dios y eso lo dijo. Yo creo, yo imagino, yo anhelo, yo todos los que estamos aquí, ya el Dios nos apartó y que tal vez estemos viviendo una vida en cristianismo carnal por no querer morir a nosotros mismos. Que inició la primera predicación, dejar ese yo que quiere botarse de su vida, ya no su vida loca de homosexual, de trago, de no sé, de lo que sea, de robo, lo que sea, pero quiere contarle todavía su dulce personalidad, de que yo soy así y así me, que si Dios me llamó así, pues Él me llamó así. Corazón, hermano, que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración y que vivamos esa obra de regeneración para que demos un testimonio de continuo de que sí somos de Cristo y no apóstatas de esa fe que profesamos. Amén. Yo espero que con esta enseñanza hoy hayamos entendido lo que es la verdadera apostasía. Esa apostasía que vemos sí es real, Dios la profetizó, pero podemos estar viviendo engañándonos nosotros mismos, que por sus obras, que por hacer misericordia, que por dar o venir, y no es así. Pidamos al Espíritu Santo que seamos restaurados. Amén. Tenemos la cita bíblica final. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Al final. 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que Dios ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Hermanos, vencer al mundo es luchar contra esta carne que desea seguir viviendo una vida en el mundo, yendo a Cristo, ir al culto, pero cuando me levanto la falda me la levanto. Busco levantármela, que es lo peor. Ya busco la ocasión de levantarme la falda, de demostrar quién soy yo y florece el verdadero yo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dejo de decir esa mentira que me conviene para quedar bien y digo la verdad, aunque me va a traer dificultades. ¿Lo entendemos? La apostasía tiene que ver con salirnos de la ley de Dios, no de un concilio, no de una iglesia. Tiene que ver con estar lejos de Dios, de sus mandamientos, ¿vale? Bendito el Señor, pongámonos de pie.